Damos comienzo entonces la tutoría de hoy. Estábamos viendo lo de que es el lenguaje de definición de datos y dentro de ese lenguaje de definición de datos estuvimos viendo la parte de creación de tablas, viendo que teníamos que una sentencia de creación de tablas que era el create table, donde había que especificar en principio todos los atributos, todas las columnas que formaban parte de esa tabla, indicando también sus tipos de datos e indicando en su caso las restricciones, ya fueran restricciones de columna o restricciones de tabla. Si queréis que si hay alguna duda en cuanto a esa utilización, sí que ha habido algún mensaje acertado en el foro en cuanto a la utilización de los distintos tipos de datos. Eh, Evidentemente, cuanto más escrupulosos seamos a la hora de especificar el tipo de datos que más se ajuste al contenido, pues mejor en cuanto a que si elegimos un dato que se ajusta, pues no perderemos memoria. Por ejemplo, si necesito almacenar textos de nombres, le podría poner a una columna que tiene que almacenar textos un tamaño de 200 caracteres, pues no hay nada que me lo impida. Pero evidentemente un nombre, lo normal es que se pierdan 180 caracteres de todos los nombres, entonces estaré haciendo un mal uso de la memoria, eso multiplicado por el número de registros que tenga la base de datos o multiplicado por el número de tablas también. Con lo cual, si me ajusto, pues mejor. Lo que sí os he dicho ya en alguna otra ocasión, ¿vale? Ya sea en el diagrama entidad-relación o ya sea a la hora de normalizar los esquemas relacionales, que tenemos que hacer un refinamiento sucesivo. No somos capaces, o la mayoría por lo menos, no somos capaces de tener en cuenta todos los elementos que van a formar parte, y yo creo que vosotros tampoco lo seréis y no va a pasar nada, de tener en cuenta todos los elementos de decisión que vamos a tener que aplicar a una base de datos. Con lo cual, poco a poco vamos refinando. ¿Vale? Entonces, hay veces que cuando estamos creando una tabla, tenemos cierto interés en que estén todos los campos. Y a lo mejor no ponemos tanto interés en que los campos estén ajustados del todo. Quiero decir con eso que vamos a ver, os vais a encontrar en muchas ocasiones, pues alguna inconsistencia a la hora de la elección de los tipos de datos, porque posiblemente el tiempo no les haya dado o no tengan el suficiente tiempo a aquellos que han desarrollado esa base de datos como para especificar perfectamente y planificar y pensar cuál es el tipo de datos exacto que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo siempre juega a favor y siempre juega en contra, perdón. Normalmente no tenemos tiempo suficiente para planificarlo todo, con lo cual en muchas ocasiones pondremos un tipo de datos que permita, eso sí, el almacenamiento de cada uno de los valores que debe albergar una columna, aunque no sea el que más se ajusta. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en uno de los mensajes que se ha enviado al foro, que creo que es interesante saberlo, porque en un momento dado, cuando estábamos creando tablas, pues uno de los ejercicios pedía la especificación de dos
atributos, y a uno se le decía que tenía que tener 8 caracteres y 8 dígitos, y otro tenía que tener 9 dígitos, ¿vale? En ese momento lo importante era la especificación de las columnas, para que entendierais en algún momento que evidentemente en función del tipo de dato que yo utilizo, pues tengo un consumo mayor o menor de memoria y tengo un consumo mayor o menor de capacidad de procesamiento, ¿vale? Pues eso, de procesamiento a la hora de sumar. Entonces, en ese caso, eh, hay varias posibilidades a la hora de almacenar números, diferenciando en principio entre los que son números que tienen valores decimales, de aquellos que no tienen que almacenar valores decimales. Entonces, como puse en el foro, tipos de datos que no tengan que almacenar valores decimales, en principio solo hay tres. Cada vez que yo quiera almacenar números que no tengan decimales, en principio utilizaré o el small int, o el int o integer, que es lo mismo, o bien utilizaré el big int. Y eso en función del tamaño del número. Si los números pues son hasta 65.000 positivos y negativos, que luego está los enteros sin signo, ¿vale? Pero bueno, si tengo un número entre menos 32.000 y 32.000, pues utilizaré el small int, ¿vale? Si tengo entre menos 2.000 millones y 2.000 millones, pues utilizaré un integer, que en principio ahí cabe casi todo en nuestros casos. Y no obstante, si tenemos intención de almacenar valores más altos, pues entonces necesitamos un tipo de datos big integer. Eso para los números enteros. Para los números decimales, cuando yo utilizo números decimales, pues puedo permitir que exista algún tipo de error, aunque sea muy pequeño, que sería con la utilización de los float o de los double, que en realidad son siempre aproximaciones. O puedo intentar evitar cualquier tipo de error, por pequeño que sea, y entonces es el numeric. ¿Vale? Dime, Juan. ¿Juan? Vale. Entonces, tengo los de punto flotante que se dice. Ah, perdón. Es que tengo abierto lo de los. Todavía no, estaba hablando, pero bueno, os empiezo a compartir. Estaba hablando de un segundo. Vale, de un caso que ha salido en el foro y entonces no lo tengo aquí. Vuelvo a repetir. Es interesante que nos ajustemos al máximo que podamos a los datos que va a contener, sin que tampoco nos volvamos locos y que aquello tenga que cumplir exactamente en todo momento, porque a lo mejor tenemos 300 campos entre todas las tablas y a lo mejor no tengo tiempo de pararme a especificar exactamente qué tamaño tienen los 300 campos. ¿Vale? Entonces hay veces que tengo que correr y no especifico tanto. Pero sí que me parecía interesante traer ese foro, si lo habéis leído, pues mejor todavía, porque a lo mejor hasta nos explicamos con más corrección. Si no lo habéis leído, que sepáis que es interesante saber que tenemos dos tipos de datos que permiten almacenar números, uno que son los enteros y otros que son los que permiten decimales. Los enteros ya no los voy a repetir, y los decimales, hay unos que permiten ciertos errores en la precisión y hay otros que no permiten errores. Entonces el numeric es el que no permite errores. El numeric es cifras exactas, donde yo indico cuántos dígitos voy a utilizar y en el caso de indicar los dígitos, cuántos de ellos son decimales, con lo cual no hay posibilidad de error. Lo único que ocurre es que si utilizo el numeric para
si utilizo el numeric, las operaciones, si yo tengo que sumar valores de ese numeric, como no permito que se cometan errores, pues es más lenta. Errores estoy hablando de que a lo mejor una suma pues me da un error de una 10 milésima, por ser exagerado, ¿vale? Pero hay casos en los que no se permite ese error. Entonces, si yo utilizo numeric y le digo para un entero y le digo que voy a utilizar numeric sin decimales, pues en realidad estaré almacenando un entero. ¿Es válido? Sí. ¿Es eficiente? No. ¿De acuerdo? Pero muchas veces, primero lo que queremos es que sea válido y luego ya buscaremos la eficiencia, que siempre podemos transformar uno en otro y ahora veremos cómo. Así que lo que vamos a hacer, bueno, estaba en modificación de tablas, pero no, tenemos primero que pasar por la eliminación de tablas, que es por donde teníamos que empezar hoy, ¿vale? Hemos visto las restricciones. Si queréis alguna pregunta también de restricciones, también estamos a tiempo. Aunque ya lo nombramos, que había la posibilidad de borrar las tablas, porque en concreto en el primer ejercicio del juez te dice que tienes que crear una tabla y si no la creas bien habrá que borrarla para volver a crearla. Entonces ahí nos dice cómo es la sentencia que borra tablas. Recuerdo de todas formas que cuando vamos a manejar objetos teníamos tres opciones y siempre empiezan, las tres operaciones siempre empiezan igual: el create, el alter y el drop. Create para crear, ya sean tablas, vistas o índices, como veremos después; el alter para modificar y el drop para borrar. Entonces, una eliminación de tablas será simplemente el drop table y el nombre de la tabla. En la presentación no se vio, pero cuando yo hago claves ajenas, cuando defino una clave ajena, la puedo definir o puedo definir qué es lo que ocurre cuando una fila que se va a borrar tiene registros relacionados, ¿vale? Y entonces en ese caso pues yo podría decir que si una tabla tiene registros relacionados y se borra el registro principal, pues a lo mejor que se borre en cascada los registros que dependen de él, ¿vale? En este caso el cascade significa que si hay una tabla que tiene claves ajenas referenciando a la tabla, a la clave primaria de la tabla, pues entonces esa restricción se borraría a la vez, ¿vale? No hablamos ya de registros, sino de restricciones. Para que podáis probar esto, os he puesto también en EAD, en la plataforma, os he puesto el script que genera estas tablas, ¿vale? La tabla UNEN, la de usuario, que es un ejemplo que viene con la documentación, no con la documentación del aula virtual, ¿vale? De distancia. Entonces, estas tablas yo ya las tengo creadas, ¿vale? Y lo podemos ver, a ver que llegue. ¿De acuerdo? Están aquí creadas por la tabla UNEN, que es la primera que vamos a borrar, UNEN, usuarios o partidas o juegos. Las he mezclado con las de account roles, pero bueno, aquí están todas. Entonces, UNEN en realidad no hay ninguna tabla que tenga una clave ajena que la apunte a ella. Sí que UNEN tiene claves ajenas pero referenciando a otras, ¿vale? Entonces esta tabla, que surge de una relación intermedia, de una relación muchos a muchos entre partidas y usuarios, lo que tiene es una clave ajena referenciando a partidas y una tabla ajena referenciando a usuarios, pero no hay ninguna clave ajena que la referencie a ella, con lo cual si yo quiero borrarla, en principio no me debe dar ningún problema. ¿Vale? Me lo permite. Ahora bien, si lo que intento es borrar alguna que tiene una referencia, pues por ejemplo en
la de usuarios, que sí que veíamos, usuarios sí que tiene unen, ahora ya no, ahora esta ya no existe porque se ha borrado la tabla, pero sigue teniendo una clave ajena con partidas. ¿Vale? Partidas, necesita saber qué usuario ha generado la partida, ¿vale? A través de este código de creador. ¿De acuerdo? Están relacionados. Entonces, si yo intento ahora borrar usuarios, me dice que no. Hay otros objetos que dependen de él. Es decir, existe una tabla que tiene una referencia a usuarios a través de creador. Para eso es para lo que se utiliza entonces la opción cascade. Aquí ya sí me deja. Si yo intento, bueno, en este caso pongo la de usuarios directamente, no, la de usuarios la he borrado. Si pongo la de partidas, y a ver si me saca esto actualizado, porque la de usuarios ya no existe. ¿Vale? Entonces, usuario sí que me lo ha borrado. Lo que no me actualiza es el ahora. Hasta que no he actualizado aquí, ¿vale? Ya partidas no hace referencia a usuarios. ¿De acuerdo? Con lo cual, si existe una clave ajena y yo estoy interesado en borrar esa tabla, pues tendré que o borrar primero la restricción, es decir, si yo quiero, hemos visto que partidas tenía una relación con juegos. ¿Vale? Donde partida referencia a juegos. Si yo intento borrar juegos no me va a dejar. ¿Vale? Si yo intento hacer, en vez de unen juegos, no me lo permite. Lo que podría era directamente, si yo borro esta restricción, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que intentar guardarlo. Si borro la restricción, he borrado, pero no he borrado la restricción. Vamos a ver. Sí, está borrada. ¿Vale? Si borro la restricción, entonces sí que me lo permite. ¿De acuerdo? Entonces no se va a poder borrar una tabla que tiene una restricción sobre esa, de clave ajena sobre esa tabla. Puedo hacer dos cosas. O cuando voy a borrar la tabla, decirle que me borre todas las restricciones sin preocuparme de cuál es. Siempre me debería preocupar, siempre que borro algo me debería preocupar. Pero bueno, que lo haga él automáticamente, o si existe alguna restricción de clave ajena que referencia a la tabla, pues la borramos nosotros primero y luego hacemos el borrado sin necesidad de poner el cascade. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es válida y en función de cuál es más conveniente en uno o en otro caso.
Ya digo que el cascade es automático, pero siempre debo yo saber qué es lo que estoy haciendo. Es decir, yo debería controlar cuáles son las claves ajenas que están referenciando esa tabla antes de borrarla alegremente. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto al borrado de tablas. Bueno, es más o menos sencillo teniendo en cuenta que las restricciones de clave ajena pues son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Luego lo que tengo es la posibilidad de modificar tablas también. ¿Vale? Dice que si cambian los requisitos será necesario modificar las tablas. Esto es un poquito difícil de ver en muchos casos durante el curso, porque claro, en muchos de los ejercicios, como son de resolución inmediata, pues parece que yo creo la tabla y esa se va a quedar así, se queda así hasta el final del ejercicio. Pero en la realidad, cuando yo hago una aplicación, en vuestro caso sois desarrolladores de aplicaciones multiplataforma, cuando hacéis una aplicación lo hacéis en principio sobre una base de datos que inicialmente resuelve el problema del almacenamiento necesario para la empresa, pero posiblemente las necesidades de almacenamiento de datos crezcan. Y no solo crezcan porque cada vez necesito más registros, sino porque cada vez quiero más información. Entonces, si quiero más información, lo normal es que las tablas se modifiquen. ¿Vale? Porque de cada usuario, a lo mejor inicialmente me sirve con que conozca su correo electrónico o conozca su nombre, ¿de acuerdo? Pero os voy a enseñar, por ejemplo, si me dais un momento, que seguro que sí me lo dais, el proyecto que estamos llevando a cabo en el centro de marca personal FP se llama. ¿Vale? Y entonces yo voy a enseñar cómo empezó ¿vale? Fijaos. Así es como empezó el proyecto. Con 1, 2, 3, 4 y 5 tablas. En la actualidad, y el users tenía 4 atributos, ¿vale? Y otros 4 del proyecto. En la actualidad, ese mismo, ¿vale? La misma aplicación, pues ya no voy a contar cuántos, pero a lo mejor son 15, 20. Hemos pasado de 5 a 20 en poco tiempo. Y eso es lo que les ocurre a las aplicaciones en general, que se genera una primera versión y poco a poco la necesidad de información va creciendo. Y eso conlleva que yo vaya modificando las tablas, porque yo no puedo borrar la tabla y volverla a crear. En la mayoría de los casos no puedo hacer eso porque en la mayoría de los casos esas tablas ya tienen datos y datos reales y datos de gente que yo no puedo borrarlos para crear la tabla otra vez y volver a meter todos los datos, ¿vale? Eso no suele ser la solución. Entonces, lo normal es que se haga una modificación de las tablas cuando los requisitos cambian. Hay veces que lo que necesitamos es una tabla nueva y algo del create, pero normalmente cambian los requisitos y yo añado atributos a la tabla o añado restricciones o añado lo que estime oportuno. Entonces, el alter table nosotros vamos a hacer pocos ejemplos, pero el alter table es algo complejo. Podemos hacer todo esto. ¿Vale? Básicamente, modificamos la tabla si existe, le damos el nombre a la tabla y hacemos una de las acciones. ¿Qué acciones podemos realizar? Pues podemos añadir columnas, borrar una columna si existe, o modificar las columnas para cambiar el tipo, lo que hablábamos antes. A lo mejor me estoy dando cuenta de que es poco eficiente utilizar un numeric para entero. Bueno, pues llegado el momento, si veo que mi aplicación va lenta,
puedo modificar para cambiar el tipo de dato y que a partir de ese momento pues sea más eficiente, ¿vale? Entonces, se puede hacer añadir una restricción o se puede añadir uno de las restricciones existentes. Muchas veces, si yo tengo que modificar la restricción, eso sí que se puede borrar un momento la restricción y volver a crearla, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto son elementos que yo deberé tener en cuenta para cuando quiera modificar una tabla. Y lo normal es que tenga que venir a la sintaxis a ver cómo se hace y entonces aplicarlo al caso concreto, porque los ejemplos son miles, ¿vale? Las posibilidades son muy grandes. Fijaos, no obstante, que también lo tengo por aquí, Vale, esto de marca personal que os decía. Vale, a ver si me permite aclararlo ahí. Fijaos que en este caso es un volcado, un backup, una copia de seguridad de lo que es la definición de las tablas. Y fijaos que normalmente cuando se hace un backup se hace también primero la creación de todas las tablas, todas las creaciones, que repetir muchas veces lo mismo, o sea que esto es más o menos sencillo. Y luego vienen todas las modificaciones. Venga, pues ahora vamos a meter, una vez que tengo todas las tablas, vamos a meter todas las modificaciones de esa tabla para incluir las restricciones. Por ejemplo, ahí no hay de añadidos o campos añadidos, no existe, ¿vale? Pero sí que existe la posibilidad de crear todas las claves primarias. Pues el de actividades, le creo la clave primaria. La tabla de ciclos, pues también le asigno cuál es la clave primaria. En este caso también se genera una clave única y otro índice, que ahora veremos, ¿vale? Todo eso para las claves primarias. ¿Se terminan las claves primarias? Pues entonces, bueno, esto es para hacer el serial en este caso, lo que pasa es que es una base de datos que ahora mismo está en MySQL, y luego ya, venga, pues ahora una vez creadas las tablas y una vez creadas las claves primarias, pues vamos a pasar a hacer todas las claves ajenas. Entonces, también con una modificación de tabla, pues añadimos las restricciones de clave ajena. ¿De acuerdo? Entonces, eso es habitual, sobre todo en los backups, en las copias de seguridad, que primero estén todas las creaciones de tabla y luego todas las modificaciones. Las modificaciones servirán, como he dicho, para ir identificando claves, tanto primarias como ajenas, índices y restricciones, ¿vale? Que normalmente se añaden a posteriori. Eso sería entonces lo que es la modificación de tablas. Vamos a hacer de todas formas algún ejemplo. ¿Vale? Dice que vamos a modificar la tabla de usuarios para añadir un atributo que no existía, ¿vale? Que sería el varchar 10. Vamos a ver un segundo, porque como acabo de borrar la tabla de usuarios, pues no pasa nada porque la voy a crear de nuevo. Ya la tengo creada, así que ya puedo hacer la modificación de la tabla. ¿Vale? Y ya hemos dicho que si tengo que crear cualquier objeto es con el create, si tengo que modificarlo es con el alter y si tengo que borrarlo es con el drop. Con lo cual, en este caso lo que voy es a modificar, aunque añado un atributo, pero en realidad lo que estoy haciendo es el modificación de la tabla para añadir un atributo, ¿vale? Entonces por eso es el alter. Y en este caso
Modificamos una tabla que se va a llamar usuarios, al que le añadimos el atributo username y le tendremos que dar el tipo de dato que se va a utilizar. Por ejemplo, 25. Hay una cosa aquí, vamos a hacer, antes de hacer el alter, porque esto funciona, si yo le doy aquí, funciona, ¿vale? Vamos a borrar este atributo. El drop column. ¿Vale? Me la ha dejado borrar. ¿Qué pasaría si yo ahora antes de, para que se vea, vamos a hacerlo antes. He creado la tabla, sigue existiendo la tabla, aquí si yo actualizo me sale la tabla de usuarios y me había dejado antes crear este atributo, pero ahora vamos a insertar un registro. Hemos insertado y si intento lo he hecho al revés, un segundo, existe, pero le voy a poner la restricción not null, ¿vale? Entonces tengo un usuario, ¿vale? Si yo miro los datos del usuario aparece un usuario e intento modificar la tabla añadiendo un campo username que no debe ser null. Ahí me dice que no puede ser. ¿Por qué? Porque, partida no. Como ese usuario ya existe, si le genero un atributo, no puede tener un valor. Entonces no podría cumplirse la restricción de non-null. ¿Vale? Entonces, lo normal es que en principio estos atributos que se le añaden permitan un valor null, se le asigna a cada uno el suyo y luego ya si se quiere, porque a lo mejor es un atributo que debe cumplir, no puede haber usuario sin el username. Si yo quiero que se cumpla eso, primero creo el atributo que permita null, genero los valores para ese atributo y luego ya le modifico la restricción, ¿vale? A posteriori yo podría, una vez, esto ya sí lo he creado, con lo cual me aparecerá por aquí en algún sitio, vamos a cerrar. ¿Vale? Le genero cualquier valor y una vez que ya tiene valor, ya sí puedo modificar, ¿vale? Tendría que buscar a ver cómo se hace la modificación para... ¿Vale? Yo quiero modificar para modificar una columna y le pongo el tipo de dato, ¿vale? Entonces tengo que poner alter table y en este caso lo que quiero, no hace falta ponerle el column, username varchar 25 y ahora ya sí debería poder decirle username, a ver, bueno, el tipo. Sí. Bueno, no, le puedo poner directamente el set not null sin el tipo porque ya se lo tengo puesto con el set. ¿Vale? Ahora ya sí puedo decirle, vale, pues el campo username que acabamos de crear y que ya le he dado
el valor a cada uno de los registros, a cada uno de los username de cada uno de los registros, aunque solo hubiera uno, ya sí le puedo hacer que cumpla la restricción de non-null. ¿Vale? Entonces, las restricciones hay veces que hay que ponerlas a posteriori, una vez que todas las filas cumplen esa restricción. ¿Vale? Entonces, como veis, y como habéis podido comprobar, yo tengo que mirar también la documentación, que no dedico tiempo a memorizarla. ¿Vale? Entonces, viendo la sintaxis sí que vamos sacando la sentencia correcta. Bien, eso en cuanto a modificación de tablas. Aquí tenéis, pues eso, añadir el usuario o modificar el nombre de una columna. Y en este caso, pues como la columna login ya existe, si intentamos modificar, renombrar una columna con otra que ya existe, pues no le va a gustar mucho. Bueno, luego tenemos los índices. Aquí en este... A ver, ¿dónde estaba? Como tengo tantas cosas abiertas ahora mismo, aquí. Aquí habéis visto que en este caso pues teníamos una clave primaria, ¿vale? Pero también hacemos otros tipos de claves. En ese caso lo que estamos es generando índices. Índices son estructuras que me permiten encontrar de una manera más rápida algún valor. Pues por ejemplo, yo cuando quiero sacar listados, lo normal es que saque, si son de personas, pues lo normal es que haga listados por apellidos. Pues para esa ordenación lo ideal sería que todos los datos estuvieran ordenados por apellidos. Yo lo puedo hacer aunque no haya declarado índices, pero si declaro índices ya se encarga el gestor de base de datos de ir manteniendo quién es o qué posición ocupa cada uno de los registros según su apellido. Entonces hay un mantenimiento ahí según se van insertando datos y se van borrando, que permite que luego cuando utilicemos ese atributo a través de su índice, la búsqueda y la ordenación sean muchísimo más rápidas. ¿Vale? Eso sí, debo decir que si se utilizan índices, la inserción o el borrado o la modificación es algo más lenta, porque no solo hay que mantener la tabla, sino que hay que mantener los índices ordenados. Entonces hay que tener un equilibrio entre qué índices utilizo y qué utilización se va a hacer de las tablas, porque si es una tabla que tiene unos datos que permanecen estables a lo largo del tiempo, pues ahí puedo generar todos los índices que quiera, porque al no haber modificación de los datos tampoco hay que reestructurar el índice. En cambio, si es una tabla que constantemente está añadiendo, modificando y borrando datos, ahí mejor tener un número controlado y pequeño de índices, porque cada inserción requiere regenerar todos los índices, ¿vale? Entonces es bastante costoso a nivel de procesamiento, ¿vale? Pero crear un índice es sencillo. Hemos visto que en MySQL es create key, aquí podemos hacer el create index, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un índice que se llame usuarios por provincia y localidad en usuarios, y le digo que voy a utilizar. Puede ser una columna o un atributo, o un conjunto de atributos, o incluso una operación sobre los atributos. A lo mejor con tener los 3 primeros caracteres de la provincia me sirve, no necesito toda la provincia. Entonces podría definir una función sobre un atributo y utilizarlo para generar un índice, ¿vale? Entonces si yo quiero generar un índice, como es un objeto nuevo, será con el create,
y en este caso create index. Nosotros no vamos a ver nada. Es decir, el índice es algo que se utiliza internamente. Nosotros poco podemos hacer ahí. Cuando yo hago el select me va a dar igual. ¿Vale? Me salen los usuarios que hay. Ahora mismo solo hay uno porque después del borrado y la creación otra vez de la tabla solo hemos insertado un usuario. Es decir, esto es transparente, la utilización del índice es transparente al desarrollador, digamos. Sí que el desarrollador puede definirlos inicialmente. ¿Para qué se utilizan mucho? No solo para esa ordenación, sino cada vez que se crea una clave ajena, las claves primarias por supuesto generan índices y las claves ajenas también generan índices. ¿Por qué? Porque son muy utilizados en los join. Cada vez que yo hago un join lo hago de clave ajena con clave primaria y eso requiere pues buscar por esos dos atributos, con lo cual en principio automáticamente cada vez que yo hago aquí tengo account roles por ejemplo, ¿vale? Pues tengo el índice de clave primario, ¿vale? Y luego esto también se genera un índice aunque no hace falta especificarlo. Vale, entonces los índices es algo que interesa conocer, aunque en la mayoría de los casos el usuario que lo utiliza desconoce su existencia, es totalmente transparente al usuario. Eso sería los índices y luego nos quedan las vistas. ¿Vale? Las vistas también son transparentes, dice que es la definición de una consulta. ¿Vale? Nosotros asociamos un nombre a una definición de una consulta de tal manera que a posteriori, una vez definido ese nombre, nosotros podríamos consultar sobre esa vista como si fuera una tabla normal. ¿Vale? Sobre todo consultar. Luego ya modificar datos ya es un poco más complicado, ya lo veremos en el DML en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad. ¿Vale? Entonces, también podemos crear y borrar. Entonces, si tenemos que crear será el create view y si tenemos que borrar, pues el drop view. Hay que darle un nombre y luego hay que definir la consulta que se va a utilizar. Pues en este caso dice que vamos a hacer una vista de creadores. ¿Quiénes van a ser los creadores? Pues aquellos usuarios, ¿vale?, que tienen, ¿vale?, alguna partida, que han creado alguna partida. Para hacer esto sí que voy a coger otra vez un segundo, porque si no tengo datos va a ser difícil que salgan, que se vea lo que hace la vista. Vale, ya la tenemos. Entonces ahora sí que podemos crear la vista para que me muestre quiénes son los usuarios que han creado alguna partida. Fijaos que evidentemente si yo ejecuto eso es una sentencia, es una consulta, con lo cual pues me salen 10 filas. Hay 10 usuarios que han creado alguna partida. 10 filas con su nombre, apellidos y correo. Esto yo lo podría guardar, ¿vale?, como una tabla, pero también lo puedo manejar como
eso, una vista, una vista dinámica, y ahora veremos por qué. Una vez que tengo esto, yo puedo hacer una consulta sobre creadores, que es la vista que he creado. Puedo incluso ponerle alguna restricción, alguna pues eso, alguna condición en el web. Por ejemplo, que nombre sea igual a Manuela. ¿Vale? Y lo que ha hecho ha ido a esta sentencia, ha ejecutado esa sentencia y con los datos resultantes ha ejecutado esta restricción. La ventaja que tienen las vistas sobre que yo hubiera creado ¿vale? Ahora lo que tengo va a ser, tengo la tabla creadores, table, y tengo además la vista, no la he podido llamar igual porque si no se mezcla. ¿Qué ocurre si en la tabla de usuarios intento borrar a Manuela? O mejor, que en la tabla de partida no se referencia a Manuela. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Manuela es este login. Vamos a intentar que en partidas, bueno, vamos a hacerlo directamente. Vale, de la tabla unen la voy a quitar entera. Esa no me interesa ahora. Quiero quitar de aquí a Manuela. Entonces, como he quitado a Manuela, en la vista ya no aparece ninguno. ¿Vale? En cambio, en la tabla de creadores sigue apareciendo. Entonces, las vistas se van adaptando a los datos, ¿vale? Y dinámicamente van actualizándose. En cambio, lo que son las tablas, aunque sea una tabla que habéis visto, yo he creado, que también se puede hacer, crear una tabla con los datos de una consulta. Si yo hago esto, salen los 10 registros en una tabla. Esto ya sí está almacenado de manera o en una tabla permanente. De tal forma que están los 10 registros iniciales. ¿Vale? No tiene en cuenta que hay registros de ahí que han sido modificados o que han sido borrados. ¿De acuerdo? Las tablas sí acceden a los datos actuales, actualizados más bien, de las tablas de las que reciben los datos. Mientras que yo puedo crear una tabla en base a una consulta, pero esa tabla ya digamos que está separada de los datos originales y yo la puedo trabajar de manera aislada. Vale, pues estos eran la modificación, borrado de tablas, índices y vistas, que era lo que teníamos previsto para hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces
Lo dejamos aquí por hoy y si tenéis alguna duda, falta hacer ejercicio para hacerse una idea. Sí, eso siempre. Algunas cositas que siempre conviene. Yo sigo recomendando que antes de lanzar sentencias al juez las hagáis en Deviver, porque es más fácil que entendáis que está fallando en Deviver que si las lanzáis directamente al juez. Digamos que os da más información porque aquí podéis actualizar las tablas que tenéis, sabéis con qué estáis trabajando, ¿vale? Antes que lanzarlos al juez. Y luego cualquier duda, serán dudas muchas veces, si es una duda particular no, pero muchas de las dudas serán generales. Y esas dudas generales sirven para alguno a lo mejor que no se atreve o que no tiene tiempo, que se le resuelva a la vez a varios si las ponemos en los foros. Entonces, hacer uso de los foros que intentaremos entre todos, y no tengo por qué ser yo, ¿vale? Sino que Justina ha estado ahí al quite. No tengo por qué ser yo el que resuelva. Yo intentaré, si acaso, darle una vuelta de tuerca más a la explicación que pueda dar algún compañero, pero se resuelven mejor o se difunde mejor la resolución de una duda si lo hacemos a través de los foros. Así que esos dos consejos, Deviver y foros, a machacarlo. ¿Vale? Venga, pues voy a parar la grabación.